Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, Javier. Ah, perfecto, porque parecía que tenía el micrófono en mute. Sí, Javier. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de tener este espacio para hablar de tecnología y de cosas que nos apasionan, y un concepto que veo bien fascinante es el concepto de deuda técnica, y casi que José y Andrés ya me abrieron el camino para introducir este concepto. Y cuando estaba pensando en cómo decir, en qué temas específicos o qué aristas de la deuda técnica que podríamos tocar en esta conferencia, pensé que la mejor manera sería eh, ver el concepto como tal y ver las experiencias reales en empresas de software reales hoy en día. Y pienso que nada mejor que Andrés y José, que son dos compañías separadas de software, además de Sari, para mostrar cómo, es decir, cómo lidiamos con deuda técnica y cómo lo minimizamos lo más posible para que en un futuro, es decir, no nos regrese esa, esa digamos, deuda, por decirlo de la misma manera. Y veamos lo simple, deuda técnica, muchas, es decir, si hablamos de la deuda financiera, todo el mundo está bastante al día de cuánto va a ser mi interés en esta deuda que tengo. Es decir, voy a terminar pagando en 6 meses, en un año, en 2 años, el interés, mi por ciento. Es decir, todo el mundo está bien claro cuando tenemos algo que cuantificar, cuando sabemos en dinero, en 5 años, en 10 años he perdido tanto cantidad de dinero. Pero en software, en código, por supuesto que este concepto varía porque no hay forma exacta de cuantificarla. Y llegaremos ahí. Hay ciertos, eh, digamos, indicadores de cómo cuantificar o no la deuda técnica, y veremos si esto es la mejor manera de hacer. Pero directamente en la deuda técnica, como un concepto simple sería el resultado de priorizar delivery, de priorizar entrega rápida al cliente. Priorizamos eso, hay un trade-off entre eso y calidad de código. Entonces, si pensamos eso un poquito más a fondo, siempre, muchas veces, no hay forma de mitigar completamente la deuda técnica en un equipo. Siempre vamos a tomar decisiones porque no podemos predecir de aquí a un año qué va a pasar, de aquí a 2 años, esta tecnología cómo va a cambiar. Pero sí podemos tomar pasos para mitigar eso lo más posible. Entonces, no sé si han oído el concepto de las leyes de software, de la evolución de software de Lehman, pero quisiera empezar por ahí. Yo trato siempre de alguna manera lo más posible darlas a conocer, porque creo que es unas leyes que son geniales y que no mucha gente las conoce, pero realmente basémonos en dos principalmente. La primera ley de Lohrmann es continuos cambios, cambios continuos. Si el sistema que uno tiene, si el software que uno tiene no está en constante evolución, si no estamos añadiendo new features, si no estamos arreglando bugs, si no estamos mirando lo que la competencia está ofreciendo para estar al nivel, nuestro sistema deja de ser relevante por minuto. Mientras más pasa el tiempo, nuestro sistema se convierte en menos relevante. Y la segunda ley es el incremento de complejidad. A la medida que nuestro sistema evoluciona, que nuestro sistema progresa, la complejidad también aumenta. Entonces piensen por esto en un segundo. Estas dos leyes de alguna manera se contradicen y decimos que tenemos que completamente estar cambiando el sistema para ser relevante, pero a la vez que seguir cambiando aumenta la complejidad. Aumentar la complejidad significa que cada nuevo feature va a tener más esfuerzo, va a tener más costo, va a tener... Entonces, y ese extra costo, esa cuantificación que no tenemos de cuánto nos demoramos en implementar un nuevo feature basado en lo que ya hemos programado, es el concepto claro de deuda técnica. Entonces, pensemos en cómo cuantificar deuda técnica. Hay ciertas herramientas por ahí donde ellos cogen y le hacen un estudio al código fuente de nosotros. Y cuando le pasan esos análisis estáticos, miran con ciertos números dependiendo de la herramienta. 7.000 issues, 5.000 tasks que tenemos que arreglar. Aquí esto debería cambiarse, la nomenclatura. Y basado en la charla anterior, es muy importante ver la, lo que significa calidad del código, porque calidad del código también es bien debatible. Nosotros tuvimos unos estudiantes donde ellos estaban bien cómodos con códigos que habían desarrollado ellos mismos. Sin embargo, nos dicen no, porque tenemos otro proyecto donde el código es bien complejo, es bien eh, difícil implementar nuevos features. Y entonces nosotros fuimos a hacer una revisión de ambos códigos fuentes
Para mi sorpresa, el código fuente que el programador o que el equipo pensaba que era el que más deuda técnica tendría, porque era el que más teníamos que implementarle nuevos features, el que más teníamos que cambiarle las cosas, el que más trabajo demoraba, estaba perfecto. ¿Y por qué estaba perfecto? ¿Y por qué para ellos en su concepción ese era el más complejo? Simplemente porque ese no lo habían desarrollado ellos. Ellos lo habían heredado del equipo anterior. Entonces, eso nos dice que la complejidad del código, la calidad del código, muchas veces no es solo en las líneas escritas en nuestro editor, sino en el equipo y el conocimiento que tengas del código que he desarrollado, porque eso nos va a permitir avanzar más rápido. Y entonces, ese es lo mismo basándonos en la charla anterior, por lo que a veces tenemos necesidad de usar un framework que de alguna manera nos ponga constraint, nos ponga límites en cómo hacer las cosas, porque eso nos da una manera en que todo el equipo haga las cosas de una manera consistente, una manera uniforme. Entonces, digamos que esta herramienta de que nos corrió el código, el análisis en nuestro código devuelve, no, tienes 7000 issues, 7000 tareas que tienes que mejorar porque tu código hay que cambiarle aquí, hay que cambiarle allá. Y muchas de las empresas lo que hacen es, ok, vamos a poner un equipo que se encargue de mitigar estos 7000 tareas. Y ponen el equipo y lo bajan a 5000. ¿Creen que eso resolvió algo? Es como decir, nos vamos a tirar del quinto piso en vez del séptimo. Igual eso no resuelve nada, sobre todo cuando los programadores tienden a hacer las cosas. Es decir, si yo tengo 7000 issues, yo digo, yo lo que necesito es dar resultados a mi project manager. Hago los que más rápido puedo hacer, hago los más fáciles, hago los que puedo decir, hacer un show, un workaround, puedo hacer algún tipo de camino y lo bajé a 5000. Pero ahí no estoy teniendo en cuenta, yo estoy dando valor a mi negocio, yo estoy resolviendo problemas reales que los usuarios tienen, yo estoy incrementando, es decir, más complejidad que esos 5000, lo bajé a 5000, pero ahora cada vez que tengamos que implementar algo se está convirtiendo en algo más engorroso. Entonces, el primer punto que quiero ver aquí es cuantificar deuda técnica no es algo que en mi opinión nos lleve a poder tener un plan de acción para mejorar. Tenemos que ver de esos 7000 issues cuáles son realmente los que están ocasionando un problema de negocio para nuestro cliente. Porque además, pasando de nuevo a la complejidad del código puede ser muy complejo. Si no lo tenemos que tocar y si es estable, ese código no hay que modificarlo. Ese código no incrementa ningún tipo de complejidad al proyecto. Por eso, una de las cosas que siempre digo, la mayoría de nosotros usamos version control todos los días, pero casi que lo usamos solamente como una herramienta de backup, de guardar el código para que diferentes ramas, para que no se nos pierda. Pero no estamos pensando en el historial que nos está dando ese código. ¿Qué archivos están siendo usados más? ¿Qué parte del código está siendo modificado más? Y si uno mira el historial ese, porque lo importante aquí es tomar decisiones basadas en datos, no basadas en corazonadas. Entonces, voy a abrir la charla un poco a debate para que Andrés y José también muestren su experiencia, pero simplemente voy a partir de algo. El primer caso de cuando algunos de Sí, los sí. clientes nos contactan a nosotros es una deuda técnica bien grande acerca de cómo su equipo no ha implementado estandarizaciones, no han implementado convenciones de nombre, no han implementado, es decir, es priorizar, tengo que entregar esto al cliente mañana en vez de voy a hacerlo bien para no tener que regresar a ese cliente toda la semana en el próximo 6 meses. Entonces, José o Andrés, cualquiera de los dos, ¿qué creen de esta parte y qué han visto eso en su propia experiencia en el software? Pues realmente, bueno, no sé si José quería hablar, pero digamos que pues realmente, bueno, no sé si José quería hablar, pero digamos que lo Andrés, que a mí empieza usted. Sea usted el primero, ahí lo sigo yo. listo, lo que a mí me concierne realmente sobre el tema de la deuda técnica es muy puntual lo que está diciendo Javier. ¿Por qué? Porque nosotros antes, pues por la facilidad del manejo del framework y pues además que de cierta manera también el framework estaba un poquito no tan maduro en su momento, podríamos decirlo, empezamos a desarrollar y a montar un montón de cosas y un montón de cosas, pero sin conocer completamente el framework. Entonces les doy un ejemplo. Cada vez que ustedes hacen un combo box relacionados con una clase cualquiera, de la clase A a la clase B, él genera un combo box y es una machera, porque pues literalmente le trae toda la información, uno puede mover, quitar, bueno, todas las cosas como quien dice,
eh, sobre esa funcionalidad que uno está creando. Pero ¿qué sucedía? Que no sabíamos en el trasfondo qué es lo que estaba sucediendo. Oiga, si cada vez que yo hago ese combox o que hago esa relación, ¿qué pasa adentro en la base de datos? Digamos que, no sé si de pronto ustedes lo conozcan, pero cuando nosotros manejamos bases de datos relacionales, lo que más afecta a una base de datos, es que bueno, hay de formas a formas, ¿no? Hay bases de datos normalizadas y desnormalizadas. Cuando hablamos de bases de datos normalizadas o altamente normalizadas, es un montón de, o sea, es un montón de relaciones como tal, pero cada join que uno hace en la base de datos en la base de datos o cada left join realmente puede ser muy complejo para la base de datos. Entonces, ¿cuál es el camino que debíamos de seleccionar? Entonces, claro, nosotros no sabíamos eso en su momento y montábamos un montón de combos y un montón de cosas en vez de crear funcionalidades y pensar un poco más en el negocio y decir, o en el problema de negocio que queríamos resolver y decir, venga, ¿qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que fue después de un tiempo que nos dimos cuenta, yo creo que hace por lo menos unos 3 o 4 años atrás nos dimos cuenta de gran parte de esa deuda técnica que nosotros teníamos. Y teníamos ese problema de lentitud, que las grillas no cargaban rápido, que hacían 10.000 consultas. Entonces, claro, nos perdíamos con eso, pero como evidentemente en ese momento no teníamos ese conocimiento, decíamos, caramba, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, esa deuda técnica que nosotros, que en su momento cuando entre comillas dijimos, no, sí, lo estamos resolviendo y lo que decía Javier, no, le estamos resolviendo y ya al cliente le dimos su funcionalidad. Oiga, no, él quería ese combo box ahí porque le pareció más bonito poder navegar hasta esa clase. Entonces, esa deuda técnica que teníamos en ese momento, que en ese momento no sabíamos que era deuda técnica, hace 3 años nos dimos cuenta sobre esa gran deuda que teníamos, ese problema que teníamos ahí, que fue cuando empezamos a sacar las versiones nuevas de la aplicación que hoy por hoy tenemos en producción. Y de hecho, a pesar de que esa aplicación que hoy por hoy tenemos en producción, a nivel ya de compañía les hablo, que está funcionando, funciona muy bien, lo tenemos más o menos como en 35 clientes aproximadamente la aplicación. Hoy por hoy sabemos que en este momento tenemos deuda técnica y nos toca resolverlo, como quien dice que es parte de lo que estamos haciendo hoy por hoy con la nueva tecnología que es de Blazor. Y pues porque también queremos llegar a muchos más mercados, ¿no? La intención de que nuestra compañía a nivel personal y de empresa como tal les hablo, es tener un crecimiento exponencial vertical y horizontal. Vertical a nivel de compañía como tal, de empresa y horizontal a nivel de poder llegarle a muchas más regiones del país, a muchas más, digamos que bueno, a nivel de regiones como tal, o muchos más sistemas operativos como tal existentes. Y ahí vuelve y juega el tema de la selección de un buen framework, ¿no? Oiga, si nosotros no hubiéramos seleccionado, por ejemplo, SAP, que hoy por hoy nos parece un buen framework, pues por el tema de escalabilidad y un montón de cosas, pues creo que hubiésemos estado un poquito más limitados, pero evidentemente esto no significa que no se pueda hacer. Un ingeniero muy bueno me dijo, todo se Así puede mismo, hacer. ¿no? Y Andrés, Lo importante basándome es en saber la hacerlo. experiencia que usted está contando, normalmente muchas de las empresas de software, y de nuevo, priorizan nuevos features. Nosotros tenemos que sacar nuevos features para el cliente, tenemos que sacar esta nueva funcionalidad que muchas veces el cliente ni ha pedido simplemente porque pensamos que es lo que, pero de alguna manera, ¿cómo hemos validado que eso es lo que el cliente realmente necesita? No solo eso, cuando tenemos el desarrollo, ¿cómo validamos que lo que hemos hecho realmente se está usando para no seguir implementando más features en esa misma arista? Y tenemos que además pensar en esto. La calidad del código es algo bien relativo y tenemos que ponerlo en contexto. Un contexto simple es el tiempo. El tiempo es el mejor indicador de la calidad de tu código. Un código que uno no ha tenido que tocar en un año, hay solo dos variantes. O nadie lo usa y podemos hacer el mejor refactor del mundo, que es borrarlo. Ese es el mejor refactor ya, porque mientras no tengas código no vas a tener bugs. Eso es perfecto. O está tan estable que ya por lo menos el usuario, aunque sea el código más horrendo, aunque sea el código no más optimizado, pero ya el usuario se adaptó a la manera de usarlo y no hay que modificar nada. Entonces, esos indicadores, porque ya el usuario está recibiendo el valor que él necesita, esos indicadores son bien importantes. Y yo quiero además decir, al final de la charla los voy a dejar con ciertos tareas accionables que podemos tomar para mitigar la deuda técnica, porque nunca podemos eliminarla al 100%. La deuda técnica es algo que tenemos que nosotros primero reconocer y trabajar en base de mitigarla lo más posible. Entonces, una manera de mitigarla, por supuesto, es ver estos indicadores, ver, es decir, en un proyecto grande, por ejemplo, análisis que hemos hecho con algunos de nuestros clientes,
se revisa todo el código y vemos qué parte del código es lo que más está siendo modificado. Esto se ha estado modificando todos los días por los últimos 2 meses. Pero digamos que es un módulo de 200.000 líneas donde trabajan 50 programadores. ¿Yo recomendaría refactorar, hacer un refactor completo de eso? Pues por supuesto que no. Pero yo sí puedo ver dentro de ese módulo qué método se está llamando más y analizar la complejidad ciclomática, por qué estamos haciendo un método tan engorroso cuando podemos mejorarlo y hacer el mantenimiento posterior más fácil. No solo eso, tenemos que pensar si nuestro programador principal en ese módulo se nos va, ¿cómo nos quedamos con ese código? ¿Quién soporta ese código? Es decir, esas son preguntas bien claras, porque si yo quito a una persona de un módulo y el módulo no puede seguir, yo no desarrollé el código, lo desarrollé con deuda técnica desde el principio, y la deuda técnica es simplemente la dependencia de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro código que sea fácil de mantener por otros programadores, que sea leíble, que sea entendible y que se pueda mover el desarrollo sin depender de esa persona clave. Y eso lo vemos en todas las empresas de software que tienen varios equipos trabajando a la misma vez. Si no implementan normalización, si no implementan estandarizaciones, si no implementan, todos trabajan en diferentes pasos. Y es el mismo concepto de tecnologías heterogéneas que ustedes estaban conversando en la charla anterior. Si todo el equipo no tiene una manera, y no tiene que ser SAF, puede ser Blazor, puede ser cualquier herramienta que uno use, pero toda la empresa debe tener un set de normas, un set de reglas, un set de cómo hacer las cosas para que el proyecto pueda decir, cada vez que tengamos que entrenar a una nueva persona, cada vez que venga alguien más, poder esa persona estar produciendo código de calidad en una semana. Normalmente vemos las empresas de software que contratan a una persona y para que la persona llegue a estar haciendo las cosas como debe ser. ¿Alguien tiene una pregunta? Que veo que hay una mano levantada a lo mejor. Qué pena, quería confirmar si estaba proyectando Sí. algo porque es que no se ve. Qué pena, quería confirmar si estaba proyectando No, algo porque es esta que charla la no se decidimos ve la hacer más diapositiva bien o lo en que esté forma de panel proyectando. para hacer conversar de las experiencias que cada una de nuestras empresas ha tenido y simplemente de debatir el concepto de deuda técnica, porque creo que la mejor manera de demostrar la deuda técnica es con experiencias reales. Entonces simplemente vamos a recorrer los conceptos de deuda técnica y después Andrés, José y yo daremos decir casos de estudio de lo que nos ha pasado en nuestro propio desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si seguimos, podemos Perfecto, muchas gracias. ver simplemente, y esto es datos que están públicos en los repositorios de GitHub, podemos ir a ver el del repositorio de NetFramework, podemos ir a ver el de Android, podemos ir a ver todo y poder ver exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué parte del repositorio se está modificando más? Y el por qué se está modificando. Porque por mucho que nosotros somos amantes de tecnología, el objetivo final no es hacer líneas de código, el objetivo final es dar valor al cliente. Entonces, esas líneas de código que estamos haciendo están teniendo algún impacto en nuestra aplicación, en darle valor al cliente, porque si no lo tiene, estamos perdiendo el tiempo. Y de nuevo, mirando el concepto de deuda financiera, todo el mundo cuando uno le dice tienes 1% de tanto interés en esta deuda, en esta tarjeta, en estos lados, enseguida ya empiezan a minimizar el riesgo. Pero si la gente dice tenemos que entregar algo mañana y no, es decir, no valoran lo que le va a costar hacer una mala decisión ahora, de aquí a un año, de aquí a 6 meses, de aquí a... Y eso es tiempo y costo que estás perdiendo simplemente por no tomar una decisión correcta en el momento adecuado. José ha visto esto bastante y le puede decir, abundar un poco más en este caso. Sí, de hecho, Javier, hay un punto que... Sí, de hecho, Javier, hay un punto que me parece interesante tocar también, es que la deuda técnica no es solo en programación. La deuda técnica se puede dar en cualquier ambiente de nuestra empresa, ¿verdad? Cualquier cosa que no hagamos y que tengamos que después mejorar, nos trae un tipo de deuda técnica. O sea, no solo tiene que ser enfocado en la parte de código, puede ser en cualquier parte de nuestra empresa. Y uno de los ejemplos más claros es mi primer trabajo. Mi primer trabajo me contrataron para reemplazar un programador de Unix que tenía diabetes y estaba de mayor edad.
Entonces, solo él conocía el código fuente que se había hecho del ERP de la empresa. Entonces, si a él le pasaba algo, se acababa el negocio. Literalmente, adiós negocio. Entonces, nos contrataron a mí y a otra persona más. Y nos decían, ustedes cuando vayan a un lugar, no se suban en el mismo carro. Cada quien que vaya con un carro diferente. Cuando viajen de regreso a El Salvador, que cada quien se vaya en un avión diferente, en un vuelo diferente. Porque la idea es partir el conocimiento para no depender de una sola persona y que el sistema dependa de una sola persona. Entonces, ahí lo ve que es hasta el caso de salud de esos programadores les puede traer deuda técnica. ¿Qué pasa si la persona el que más colaboraba en un repositorio se enferma? Pero parece Ni con chistoso, dinero pero lo realmente esto es puede un traer caso de bastante regreso. O habitual. sea, Y o si fallece. quiero decir, hacer una aclaración aquí. Hay una diferencia entre Bastante común. legacy code y deuda técnica. Legacy code decimos, no, es el código que lleva, no sé, 10 años con nosotros, 5 años. Pues legacy code es el código que no escribimos nosotros y no sabemos cómo modificar en una velocidad que nos haga productivo. Deuda técnica es tomar decisiones apresuradas que nos van a repercutir en costo y tiempo en un futuro. Entonces, hay una diferencia entre ambos, porque muchas veces hay cantidad de legacy code y podemos saber de cantidad, sobre todo las empresas del gobierno aquí en Estados Unidos, cantidad de aplicaciones en COBOL, en Fortran, que siguen estables hoy en día, que siguen funcionando y que no hay necesidad de tocarlas. No hay necesidad de tocarlas porque la calidad del código, de nuevo, es sobre los estándar patrones. Y si miramos en todas las empresas de software, si miramos la cantidad de commit contra la cantidad de archivos, la cantidad de commit en los archivos disminuye a medida que pasa el tiempo en todas las empresas de software y siempre se centra en una cierta cantidad de archivos. Si logramos identificar esos archivos problemáticos que cada vez que hacemos algún nuevo feature hay que ir a regresar a ver, eso nos va a ayudar a crear un plan de acción. Y ahí entra la parte importante de testing. Testing es algo que la mayoría de la gente tiende a no usar, a no ver, a no dedicarle tiempo porque el cliente no ve eso. El cliente quiere 3 botones bonitos y quiere valor en la aplicación. Sin embargo, ese testing te va a ahorrar tanto tiempo más adelante. Y no solo eso, vas a poder estar seguro de cuando hagas el delivery, el deployment de tu aplicación, que por lo menos los casos más principales, los casos comunes que tu cliente necesita seguro van a estar cubiertos. Porque lo más desastroso es hacer un deployment y que en el mismo momento en vivo todo el sistema esté dando error por todos lados simplemente por... Exacto. No, y a nosotros nos ha pasado cosas... de historias de horror. Nosotros tuvimos un cliente con una aplicación de un punto de venta con una cola de 30 personas y la base de datos llegar al tope y parar la aplicación completa con 20 millones de récords y no poder venderle a ningún cliente en vivo. Es decir, los clientes por supuesto no van a estar muy contentos y borrar una cierta cantidad de récords para que la aplicación pueda volver a ser responsiva no es de 10 segundos. Entonces, eso pasó por una mala diseño de la aplicación, por una mala administración, por falta de testing, por falta de review. Entonces, este concepto de lo hacemos mañana, yo le garantizo que si no tienes tiempo de hacerlo bien la primera vez, no vas a tener tiempo de regresar a arreglarlo. No te va a quedar otra que regresar a arreglarlo y perder tiempo, dinero, costo, pero no va a ser planificado, no va a ser porque hiciste el tiempo, no va a ser porque realmente te paga mucho tomar las decisiones correctas al principio. Y la mayoría de los clientes que vienen a nosotros a preguntarnos vienen por algún tipo de deuda técnica que no pueden solucionar. Vienen con algún error de, mira, esto no me ha funcionado perfecto en mis primeros 6 meses y ahora no hay forma de que yo pueda decir, agregar este nuevo feature. Y por cuando revisamos este código no está abierto a extensibilidad. Este código no está abierto a que no está siguiendo los patrones de Solid, que es uno de los patrones más interesantes porque solo usando Solid te minimiza cantidad de la deuda técnica en un futuro. Entonces, Andrés, como nos estaba contando, es un ejemplo bien claro de esto. Pero en la empresa de nosotros también, nosotros hemos tenido, es decir, no hay forma de librarse de eso. Y un ejemplo claro es nosotros usamos Silverlight un tiempo. Entonces,
y Silverlight ya decir es algo descontinuado, pero estas cosas pueden pasar porque esto no fue una decisión arbitraria. Esto fue, Apple decidió matar Flash, de ahí Microsoft no le quedó otra que descontinuar Silverlight, y nos quedamos entonces en un limbo de cómo entonces nos movemos adelante, cómo rehusamos. Y entonces cuando llegas a ese punto, José, por ejemplo, ¿cómo tú decides por qué camino irte? ¿Cómo continuar para minimizar esa parte? Pues de hecho lo que yo buscaría ahí, Javier, es buscar el camino de menos fricción para, para el siguiente salto que voy a dar. De hecho, por ejemplo, en el caso de Silverlight, se dio la alternativa de uno, que hay otro framework extra donde uno podría migrar su código de Silverlight. Entonces, siempre de ver cómo reuso más lo que tengo, ¿verdad? Y no botarlo al 100%. De hecho, el gran problema de la deuda técnica es ese, que yo tengo algo en producción que en teoría me genera valor, estoy cobrando por eso, pero me genera tantos problemas también que no sé si cambiarlo o seguir. Creo que la mayoría de clientes que vienen hacia nuestra empresa vienen por un rewrite de su aplicación, quieren volverle a escribir y volverle a escribir de una mejor manera. Porque, ¿qué pasa? Cualquier cosa que yo no haga bien eventualmente va a venir y me va a pegar en la cara. Otra cosa que también hay que entender es, no todas las deudas técnicas son malas. De hecho, nosotros, Javier, tenemos el caso con Blazor. Blazor está increíblemente nuevo. Creo que lo sacaron oficialmente, creo que en mayo, si no me equivoco. Entonces, todavía está cambiando. Nosotros estamos haciendo sistemas ya en Blazor, sistemas de producción, donde sí estamos creando una pequeña deuda técnica, pero es calculada. Nosotros sabemos que va a cambiar eventualmente, que va a cambiar poco, va a cambiar de cierta manera. Y estamos tratando de buscar los patrones siempre para seguir. Eso quiere decir que yo no la puedo, de deuda técnica, pasar a cero. Eso es imposible decir, desde que arranca su computadora ya hay deuda técnica. Eso sí es verdad. Siempre hay, es como las formas normales. Todas las tablas están en un tipo de forma normal, aunque solo tengan 2 columnas. Entonces, lo mismo con la deuda técnica, todo tiene un tipo de deuda técnica. La cosa es ver qué voy a resolver y qué les beneficia a mi empresa. De hecho, hay un caso que hablamos siempre, cada vez que hablamos de este punto. Y yo me lo recuerdo porque usted lo mencionó, Javier. El caso de Xamarin Forms. La gente se queja porque no arreglan algo antiguo y los de Xamarin Forms le están siguiendo, agregando funcionalidad y dice, ¿por qué agregaste un tipo nuevo de label y no agregaste el bug ese que destruía el grid? Y es porque en ciertas empresas lo que más me conviene son funcionalidades nuevas. Por supuesto, ese es un caso bien válido. Digamos, esa conversación que usted y yo hemos tenido donde ¿por qué Xamarin no arregla estos bugs? Sabemos que no le va a llevar tanto tiempo y dedica tiempo a nuevos features, simplemente porque vende. El arreglar el bug no le va a crear, no le va a decir a dar más ventas, sin embargo el nuevo feature sí. Y de hecho ellos tienen una comunidad bien grande donde es open source, donde la gente puede de hecho arreglar esos bugs y colaborar para atrás. Pero aquí quiero decir, ver varios tipos de causas de la deuda técnica. La primera es la persona que es arriesgada, digamos, no tengo tiempo para diseño, yo lo voy a hacer así y ya, y no está siendo consecuente, no está siendo responsable en su desarrollo. Hay personas que son de esa manera. Está el que no le queda otra, como por ejemplo en este caso de Xamarin, dice, yo tengo que hacer nuevos features porque tenemos que lograr más clientes, tenemos que lograr, es decir, ya tú sabes que no lo estás haciendo perfecto, pero estás dispuesto a lidiar con las consecuencias y lo tienes en tu lista de tareas. Sabemos que estamos haciendo esto no con las mejores prácticas, pero vamos a regresar a él. Pero tenemos que hacer el delivery cuanto antes. El otro es el que es ingenuo, que no sabe, el que por falta de conocimiento, ¿qué es Solid? ¿Qué es Blazor? Yo simplemente necesito hacer algo. Y por último, y este es el caso donde todos caemos, bueno, ya sé que tengo deuda técnica, ya sé cómo tenía que haberlo hecho. Ahora ya lo hice, pero ahora sé decir, tengo que regresar a arreglarlo. Entonces, esos 4 casos de la deuda técnica, donde no podemos estar es en el irresponsable que lo hace y en el ignorante. Las dos cosas se pueden mitigar, siempre no hay mayor valor que el conocimiento, no hay mayor valor que la información y no hay mayor valor que la comunidad. No podemos crecer sin la comunidad. Tenemos que validar nuestras ideas con la comunidad.
Es como la serie de Silicon Valley donde hacen la aplicación súper genial, pero solo programadores lo entendían porque era solo la manera de pensar del programador. Entonces tenemos que validar nuestros features con nuestros clientes. Tenemos que decir, la información es poder, el poder ver toda esa, usar source control no solo como backup, sino como herramienta de datos. Poder usar testing y analytics para saber qué parte de nuestra aplicación se está usando. Poder, antes de hacer un delivery, tener todos esos tests en lugar para poder evitar regresiones en nuestro código. Todas esas pequeños pasos van a pagar grandemente en un futuro. Es como pagar el principal de tu casa poco más de lo que tienes que hacerlo todos los meses y al final de 15 años te ahorraste 50,000 pesos. Díaz. También, Javier, hay un punto muy bueno que tocó, que es que la deuda técnica puede ser... También, Javier, hay un punto muy bueno que tocó, que es que la deuda técnica puede ser consciente o inconsciente. Entonces, por ejemplo, nosotros, y eso lo puedo escribir en un proyecto que estamos trabajando ayer y antier, sabíamos que teníamos que migrar de versión de componentes, pero ya lo habíamos planeado así. Entonces no fue una sorpresa. Y de hecho también teníamos un tiempo reservado para la migración de los componentes. Tomó como días al final. Pero ya sabíamos, en algún momento tenemos que hacer esto y detener el desarrollo. Entonces no fue una deuda técnica que la tomamos a la ligera. Ya sabíamos que el código que íbamos a hacer lo íbamos a terminar ajustando o borrando. ¿Por qué? Por el upgrade. Pero la mayoría de gente no lo piensa así desde el principio. Ojalá así quede para siempre y espero que funcione bien. Entonces, es difícil estar en ese punto, ¿verdad? Por eso creo que yo para minimizar la deuda técnica principal que yo conozca. Uno, mi problema no es que estoy resolviendo, ¿verdad? Y dos, mis herramientas. Entre más conozca mis herramientas, menor va a ser la deuda técnica a futuro, especialmente hablando del caso de Progress, que es el que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Porque se puede dar en cualquier tipo de deuda técnica, es un concepto increíblemente grande, puede ser en el marco de las empresas de software, la deuda técnica se puede dividir en deuda del código, por supuesto, en deuda de los tests, pero también hay deuda de documentación. Si tu documentación no está actualizada con los nuevos features, es decir, lo que no está documentado es como si no lo hubieras hecho, tus usuarios no van a saber, saber descubrirlo, no van a saber usarlo. Hay deuda en infraestructura, si no tienes realmente el hardware necesario con la herramienta necesaria. Y quiero resaltar que la deuda técnica hay que ponerla en contexto, porque no es ni buena ni mala. Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando, si necesitamos hacer un prototipo rápido para un cliente y necesitamos vender la idea y lograr decir, convencerlo del proyecto que estamos tratando de implementar, no tiene nada de malo, es decir, no implementarlo de la mejor manera porque necesitamos esa velocidad, necesitamos algo para mañana. Pero siempre y cuando tú sepas que pasado mañana vas a regresar a corregir esa deuda, que no te vaya a decir a ir creciendo y creciendo, a convertirse en algo difícil de manejar después. El mismo concepto de complejidad del código. Si tienes que ir si el código es tan complejo que cada vez que lo vas a modificar no puedes, pero nunca lo tienes que modificar, ese código está perfecto, no tienes que modificarlo porque es algo que se toca muy brevemente. Sin embargo, si es algo que es de lo principal de tu equipo, que vas modificando bastante seguido, ese tienes que tener mucho cuidado en cómo implementarlo para que sea reusable, para que sea mantenible, para que sea testeable, para que pueda decir producir el valor de nuevo, que es lo más importante de todo. Si hay algo que se quieren, que quiero que se mantengan, es decir, no es tirar líneas de código, no es ser apasionado con la tecnología como somos, es entregar valor a los clientes reales, es solucionar problemas reales rápido, eficiente y que sean mantenibles, que podamos después de aquí a 2 años regresar y decir nuestra solución que todavía están dando, siempre podemos añadir nuevos features, siempre va a haber algunas cosas a arreglar, no hay nada que se pueda definir como proyecto de software terminado, pero sí se puede mitigar la complejidad de nuevos programadores cuando entran, de nuevos features, de todo, y el costo de eso es enormemente grande si no se tiene en cuenta desde un principio. De hecho, Javier, un punto importante es saber definir el tiempo de vida. De hecho, Javier, un punto importante es saber definir el tiempo de vida de la empresa. Si yo voy a estar ahí 2 semanas, yo voy a hacer cualquier código y me voy, no es mi problema. Si yo soy el dueño de la empresa,
y espero vivir de mi empresa, lucrarme de mi empresa durante los próximos 10 años. Tengo que tomar decisiones usualmente en lapsos de tiempo grandes, 5 años. Voy a ocupar este framework 5 años y ahí voy a ver qué pasa. Y espero que el código que tenga sea, lo pueda mirar, sea sostenible, que lo pueda progresar, ¿verdad? Pero usualmente compremos cualquier herramienta día 1 y en un año vemos qué pasa. Es el día a día mucho más que el futuro, y eso es el concepto, o sea, creo que es la mejor manera de endeudarse. ¿Por qué? Porque en un momento, y también lo hemos visto en varios de nuestros clientes, es en mi software tengo tantos defectos que en mi día a día lo único que me preocupo es por estar atendiendo llamadas para evitar que alguien me vaya a asesinar. Así de fácil. ¿A qué programador no le ha caído una amenaza de, mire, venga si yo lo mato, mañana empieza mi empresa y yo le pagué y qué pasó? No está nada hecho. Entonces, si otra vez empresa A versus empresa B de la presentación anterior, ¿en qué empresa quiero vivir? ¿A dónde quiero llegar un lunes en la mañana a trabajar? Entonces, como le dijo, no todos los conceptos de deuda técnica son malas. El problema para mí más grande es no saber que la tengo. Y que esté creciendo como un interés, como decir, no pagué una tarjeta y quedó ahí, se me olvidó, nunca vi la cuenta, va a seguir creciendo infinitamente. Al principio era fácil de resolver, eran 10 pesos. En 5 años va a ser 5 millones de pesos. Ya no va a ser tan fácil de resolver como al principio, ¿verdad? Entonces, un montón que para mí es la perspectiva, ver a largo plazo, 5 años, 10 años, qué es lo que voy a hacer, este código que voy a hacer, lo tengo que reescribir todos los años. Si así tengo que saber cómo lo voy a costear todos los años, cómo voy a pagar ese dinero para volverlo a reescribir. Y la verdad, usualmente, entre más reescriba un software, y un indicador clave de lo que dijo José, una puede decir, a ver, con confianza, estoy teniendo deuda técnica si lo que estás haciendo en tu compañía es reaccionar en vez de tú tener un plan de acción. Si tú lo que estás reaccionando a síntomas, a requests de los usuarios, tú estás teniendo una deuda técnica grande porque no estás pudiendo planificar tus fases de desarrollo. Y ahí hay que analizar algo más. ¿Tú estás arreglando los síntomas, estás poniendo curita en la herida o estás realmente arreglando el issue, el real, la causa real del problema? Porque simplemente si lo que estás es poniendo curas para poder pasar al próximo día, mañana vas a tener que poner otra y pasado vas a tener que poner otra. De hecho, nosotros en la compañía sufrimos de eso y creo que cualquier compañía... De hecho, nosotros en la compañía sufrimos de eso y creo que cualquier compañía, la de SAR y la de Bitframework, sufrimos de eso. Cuando nosotros hicimos la primera versión de nuestro software, de nuestro ERP, era lo que decía Javier, o lo que dice Javier, poniendo curitas como quien dice y dando respuestas. Se puso en mute, Andrés. Se puso en mute, perdón. ¿Desde dónde me escucharon? Se puso en mute, perdón. ¿Desde dónde me escucharon? O empiezo de nuevo más bien. Creo que empiezo de nuevo. Otra vez, mucho gusto, mi nombre es Andrés. No, mentiras. Lo que nos sucede a nosotros, por ejemplo, con la primera versión que nosotros sacamos de Nadila, que Nadila es nuestro software, nuestro ERP, era eso, era lo que decía Javier en su momento, hace un momentico, decía, oiga, no, ¿usted está poniendo curitas o realmente está resolviendo el problema de fondo? Entonces nosotros, así como el cuento, nos llamaba a los clientes, mire, es que pasa esto, pasa lo otro, no sé qué, en sistemas ya en producción, o sea, el software de nosotros en producción, hasta cuando realmente ya la herramienta como tal, el framework también maduró, nosotros también maduramos a nivel de conocimiento y fue cuando empezamos a reescribir completamente toda la aplicación. Ya la versión 1 dejó en su proceso de producción y empezamos a reescribir de nuevo. Y hoy por hoy ya tenemos este sistema de producción en el cual ya afortunadamente los clientes ya obviamente bajó muchísimo esa parte, digámoslo así, esos requests ya bajaron muchísimo. Pero pues hoy por hoy también sabemos que algo de deuda técnica y sabemos que deuda técnica tenemos todavía en ese software, que es por eso que hoy por hoy lo estamos ya reescribiendo, pero en tecnología completamente nueva. Entonces eso es muy común dentro de los procesos y creo que uno debe pasar también por esos procesos para saber exactamente dónde está parado y qué es lo que quiere como tal. Y después ya, obviamente, después de tener un proceso más estable en producción y bueno, ya como quien dice, mucho más tranquilos todos nuestros clientes, pues ahí empezar como quien dice a reescribir para mejorar siempre, porque pues ese es el fin, ¿no? El desarrollo es lo que dice su palabra, desarrollar, es avanzar, es siempre en cambio, muta muchísimo y sobre todo en tecnología y todos los ingenieros de sistemas sufrimos de eso.
O sufrimos, me refiero de que sufrimos ese cambio cada día. Todos los días aparece una versión nueva, todos los días le meten cosas nuevas. Antes era C Sharp 7, ahora es C Sharp 8.5. Antes era Android eh, Nougat o algo así, que era como la versión 4. Ahora es Android Pie, ya en la versión 10. ¿Y Android hace cuántos años salió? Hace como 7 años quizás, o no, mentiras, un poquito más, de pronto sus primeras versiones. Entonces ha cambiado mucho más, la tecnología ha cambiado muchísimo más y eso es parte del proceso. Y creo que pues también eso hace el crecimiento de una compañía mucho más estable y mucho más sostenible. También tener esa deuda técnica no es ni malo ni bueno, pero tenerla creo que ayuda, como quien dice, a que las empresas también puedan crecer basados en esos inconvenientes, porque pues va a crecer sí o sí Lo de crecer importante, Andrés, es tener la deuda técnica bajo control, porque bajo deuda control. técnica siempre vamos a estar generando. Cada característica nueva, funcionalidad nueva que yo agregue, va a agregar un poco de deuda técnica a mi empresa. La cosa es que la deuda técnica que esté agregando no sea mayor a los beneficios que esté agregando. Si estoy agregando funcionalidad que me va a permitir vender más con relativamente baja deuda técnica, esa es la que quiero generar, ¿verdad? Porque deuda técnica no la puedo poner a cero. Entonces, si lo que estoy haciendo simplemente es todo el tiempo, hay gente que dice, yo todo el tiempo paso desarrollando, pero ¿por qué? ¿Qué estás arreglando? ¿Qué problema es infinito que el que estás arreglando? Entonces, básicamente es así, como dijo Javier en un momento, es si el código que no se mueve es el código bueno, es estable, lo puedo borrar, le puedo hacer refactor, o funciona simplemente bien, por eso es que no lo toco. Entonces, hay que ver que cada código que nosotros agregamos a nuestra aplicación cumple estas características, que sea código que modifiquemos poco. Y de hecho, hay un gráfico que es cómo se ve un repositorio de Git sano, que tiene que empezar el trabajo bastante alto e ir minimizándose y tiene que ir la curva hacia abajo. Pero si hay picos en medio o va así el gráfico, quiere decir que no está saludable, porque está regresando un montón a correr cosas detrás que eventualmente van a hacer cosas adelante y va a hacer que la gráfica cambie. Entonces, de hecho, eso se puede ver en algún lugar, se puede ver el gráfico de progresión de los commits de .NET, de Android y de todos los frameworks que sean open source, y se puede ver cómo van haciendo. Y hay una forma que es un repositorio sano y otra que es un repositorio que no está tan sí, no. bien planificado. A modo de Pero conclusión, bueno, muchachos, simplemente creo que voy a ya es hora decir, la de deuda técnica preguntas. Sí, no es buena ni ya. mala. Hay que ponerla en contexto y, por supuesto, puede llegar a ser bien mala si no se toman las acciones correctas. Si Que no tengo que está dejarlo como un controlado. consejo es, básense en los datos para las decisiones, pongan analíticos en su sistema para saber qué parte del sistema están usando, para ver qué parte del código se está modificando más. Y recuerden, si nos basamos al inicio de la charla en las leyes de evolución del software de Siemens, todo software que no evoluciona va a dejar de ser relevante y todo software que evoluciona va a siempre subir su complejidad. Entonces es buscar el punto medio donde podamos hacer el proyecto lo más mantenible, lo más estable y más importante que nada de eso, dando valor continuamente al cliente. Muchas gracias. Cualquier pregunta, aquí estamos. Muchísimas gracias. Sí, cualquier pregunta, alguna duda, sugerencia. Muchísimas gracias. Sí, cualquier pregunta, alguna duda, sugerencia. Veo que hay algo en el chat. Ingenieros, muchísimas gracias por esta charla. La verdad es bastante interesante pues saber estos conceptos. De pronto nos pueden servir un poco más adelante cuando ya tengamos un poco más de experiencia laboral. Y quería hacer una pregunta con respecto a lo del tema de la analítica de datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo agregar ese fragmento de código para, digamos, en una aplicación ya en producción Pues para ahí hay saber el varias rendimiento de la herramientas y misma? todo depende de la aplicación a la que usted se esté refiriendo, dependiendo qué tecnología estén usando. Pero simplemente se le puede añadir algún tipo de login para uno ir sabiendo qué parte de la aplicación el usuario está navegando, qué parte de la aplicación están usando más. Se le puede añadir analíticos para poder saber en el código qué parte se está modificando más. Es decir,
todas los frameworks vienen con algún tipo de mecanismo incluido y además tú siempre puedes crear tu propio. En la charla anterior había un muchacho que comentó que estaba usando Laravel en PHP. Laravel tiene manera de agregar todas esas analíticos, todos esos tracking, digámoslo de alguna manera. Y así todo, si estás trabajando en un framework con Java, si estás trabajando en .NET, en todos tenemos ciertas librerías necesarias para poder incluir esto en nuestra aplicación. Pero hay otra cosa que quiero agregar ahí, Javier, Pero hay otra cosa que quiero agregar ahí, Javier, rápido, y es que usualmente la gente cuando llega a hacer esto es por síntomas. Yo lo empiezo a hacer porque ya estaba algo desastroso y quiero empezar a ver cómo está. Si se puede planear desde los primeros días, obviamente la vida, el desarrollo va a ser mucho más feliz. Pero la cosa que siempre el que lo está haciendo ya es porque ya le pasó alguna vez. Ya tuvo un problema así grande, dice, yo sí no lo repito, ¿verdad? Entonces, todos vamos a tener que pasar por ahí, por un software que colapsa, que sea imposible continuar, un rewrite, y ahí uno empieza a tomar las decisiones, ¿verdad? Decir, no, hoy voy a empezar, voy a hacer tracking, voy a ver cómo el usuario usa las características del sistema. Entonces, creo que todos tenemos que pasar por eso para poder usarlo, porque sí, hay veces que la gente dice, no, eso es una pérdida de tiempo, yo tengo que dedicarme a resolver mi problema de negocio. ¿Para qué le voy a poner Analytics si lo pide a mí la facturación? Eso es no Claro, pensar hay en que el verlo interés de tu deuda de una financiera, lo manera que vas a corta, tener que pagar de aquí a 10 años. Exacto, básicamente. Exacto. Exacto, básicamente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos, recuerdo para los asistentes que está habilitada la opción de micrófono y poder levantar la mano para realizar sus preguntas. Por favor, ya iniciamos la ronda de preguntas. Y por supuesto, muchas veces uno escucha alguna Vamos a preguntar charla nosotros. o va a algún evento y no tiene la pregunta, en ese momento no le surge, pero después tratando algo en su proyecto o después en algún momento se le ocurre, siéntanse libres de escribirnos un correo, de interactuar con nosotros. Siempre estamos abiertos a hablar de tecnología con la comunidad y de nuevo, gracias por la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes el viernes. Bueno, parece que no hay más preguntas, muchachos. Creo que es hora Bueno, parece que no hay más preguntas, muchachos. Creo que es hora de todo quedó claro como mis ojos. Sí. No, y como dice Miguel, eso tal vez no salga en este momento, pero Sí, claro. pueden contactar. Andrés, usted puede pasar la información de contacto. Nosotros nos apasiona la tecnología, ¿verdad? Hablamos de esto todo el tiempo, todos los días. Son temas que tenemos como que bien frescos. De hecho, con ustedes tenemos, Andrés, que en conversaciones personales, y esto hay que hacerlo así, y esta es la metodología, y esta es la técnica, porque tenemos eso en el día a día, ¿verdad? Entonces, y es lo que nos apasiona. Javier, sí, tal vez la pregunta no viene en este momento, pero cualquier duda que tengan sobre el uso de framework, sobre cómo manejar la deuda técnica, sobre cómo ver su proyecto de gran escala, pueden contactarnos. Y vamos a intentar darles alguna guía, ¿verdad? O no, por lo menos guías de lectura, porque hay que leer un montón. Eso sí es verdad. Alguien por allí levantó la mano. Sí, por ahí alguien levantó la mano. Sí, señor. Un gusto. Mi nombre es Manuel Lemus. Está muy interesante la conversación. Qué pena que no pregunté en el momento exacto, que estoy un poquito como ocupado, pero bueno. Tengo una pregunta específica. Yo trabajo con Java y últimamente he trabajado mucho con Spring Boot. Y comentaban que habían componentes para cada framework para hacer analítica de datos. No sé si de pronto conozcan alguno específicamente para trabajar con Spring Boot, o bueno, con Spring. Pues la verdad no tengo una respuesta directa para usted porque yo realmente no he trabajado mucho con Spring Boot, pero tenemos gente en mi equipo que sí está trabajando con ese framework. Entonces, si le voy a dejar mi correo en el chat y me manda un correo y le puedo responder directamente ya con decir, voy a consultar con las demás personas de otro equipo y le voy a decir las recomendaciones de qué librería puedo usar, cómo puedo incluirlo y cualquier ayuda que usted tenga, cualquier duda que usted tenga después, siéntase libre de seguir consultando. Eso es lo importante de la comunidad, de lo que hablábamos al inicio. Vale, porfa, muchas gracias. Eso es lo importante de la comunidad, de lo que hablábamos al inicio. ¿Alguien más, algún comentario o una pregunta que quieran hacerle a los ingenieros?
Muy bien, ¿alguien más algún comentario o una pregunta que quieran hacerle a los ingenieros? Bueno, mientras de pronto se animan, como un comentario. Bueno, mientras de pronto se animan, como un comentario y el agradecimiento, en primer lugar, por su voluntad, por su carisma, por contarnos su experiencia en sus empresas, en su trabajo, algo muy latente, algo pues desde primera mano en lo que se refiere al desarrollo de software. Aquí les deben quedar a los estudiantes un montón de expectativas, un montón de señalamientos y cosas que permitan optimizar el desarrollo de los proyectos. Considero que eso es bien importante, considero que es demasiado oportuno y siempre buscando pues la mejora y el rendimiento en los recursos que se comprometen en cada uno de estos desarrollos, en cada uno de estos proyectos. A ver si hay alguien ya por ahí, alguien, veo algo en el chat. Señor, precisamente escribe Karel Fernanda Villarreal, dice estuvo bastante interesante ya que como estudiantes podemos conocer desde antes a qué nos enfrentamos y aunque probablemente nos encontramos con obstáculos, ya teníamos una idea de cómo poder solucionarlo y tener en cuenta para solucionarlo. Hay una cosa, es experiencia viva. Nosotros nos dedicamos, somos una compañía de software que todos los días nomás abrimos nuestras puertas virtuales, ¿verdad? Porque ahora ya no hay puertas físicas. Llamadas, correos, todo sin parar. Entonces, también tenemos bastante tiempo en el negocio. Yo, que soy el mayor de todos, tengo 20 años en informática. Trabajando ya formalmente, nada más lo que tenía de cuando estaba teenager y eso. Entonces, es algo que lo vimos todos los días. Todos los días tenemos un correo, una historia, algo que hacer. Entonces, esta es la vida que le espera a un informático. Esto es con lo que se va a enfrentar en la calle. Este es conocimiento de la vida real, en verdad. Entonces, qué bueno poder dar ese ejemplo, ¿verdad? Porque cuando es una universidad, pero además no se asusten porque es una carrera bien bonita, bien emocionante, solucionando problemas todos los días con nuevos retos. No es algo para decir, es simplemente para ponerlos a pensar de cómo si desde el principio uno planifica las cosas bien, como si desde el principio uno diseña su sistema y eso puede ser, su sistema puede ser su vida. Si uno de alguna manera puede de alguna manera prevenir la mayor cantidad de inversiones futuro en tiempo y dinero, va a tener un camino más fácil a transitar. Es indudable, son experiencias vividas y por ello la gratitud inmensa. Es indudable, son experiencias vividas y por ello la gratitud inmensa en que ustedes nos cuenten desde su punto de empresarios y de desarrolladores con sus propias empresas, pues la verdad es un valor muy, muy, muy fuerte el que nos están dando. Y aquí los estudiantes deben recoger todo esto que ustedes nos cuentan para forjarse, para buscarse y generarse en un mejor camino. Eso es la intención. ¿Hay alguien más que escribe por allí? Sí, señor, precisamente escribe Juan Esteban Acosta. Es muy importante esto para la formación de nosotros como estudiantes, porque como dijo nuestra compañera Karen, bueno, es Karel, conocemos a lo que realmente nos vamos a enfrentar, es una realidad a lo que nos espera hacer y nuestras metas de nuestra vida laboral. Ustedes nos muestran la realidad por medio de sus experiencias, es muy importante para nosotros desde el punto de vista de desarrolladores de su empresa. Muchas gracias. Así es. A ustedes muchísimas gracias por invitarnos. Muy bien, no sé si haya alguien más por ahí. ¿Alguien tiene la mano levantada? Jorge Hernando. Buenas, pues quería darle las gracias, la verdad. Creo que esto es como una base para los que empezamos. Creo que a veces como que nos cegamos, nos atrapamos en lo que pensamos y la voz de la experiencia como que nos guía de los proyectos, la magnitud de los proyectos y que por algo se debe comenzar. Sí, ustedes son una muestra de que la persistencia y las ganas de esta pasión por la que todos estamos aquí reunidos
Me parece que algo importante que tocaron hoy fue acerca de lo de la deuda técnica. No tenía mucha idea hasta que comenzaban a hablar de qué era eso. Y pues a la larga todos, empresas como personas freelance o cualquier tipo de persona va a llegar. Y uno como que se agobia o piensa cosas como a la ligera al principio, pero uno los ve a ustedes y uno ve un futuro, que si todo se planea, que si todo se hace al pie de la letra como debe ser, pues realmente se va a tener una gran finalidad. Entonces, es agradecerlos por contarnos esa experiencia y porque pues de aquí para adelante va a haber mucho camino. Gracias. Muchas gracias. Hay otra cosa ahí que quisiera dejarlo antes de que terminemos, ¿verdad? Y es, siempre piensen que la carrera, especialmente la carrera de informática, es una carrera increíblemente amplia, que los puede llevar a muchos lados. De hecho, solo pónganse a pensar, yo nací en El Salvador, no sé si ustedes lo logran ubicar en el mapa, pero es un país chiquitito en Centroamérica. Y mi compañía de software ahora está basada en Estonia. Javier es de Cuba y tiene una compañía de software basada en Estados Unidos. No importa dónde nacimos, si hacemos las cosas bien con respecto a este tipo de tecnologías, los puede llevar increíblemente lejos, a darle la vuelta al mundo. Entonces, eso los motivo, o sea que por más caótico que podría ser el día a día, si lo hacen bien, eso los puede llevar a cualquier lugar, literalmente. Nosotros hemos hecho sistemas en todos los, hemos hecho sistemas en Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina, Chile, Italia, Rusia. Entonces, ven que grande es el mundo laboral, ¿verdad? El informático, y que no tenemos barreras. Entonces, ustedes métanle, siempre intenten hacer las cosas de lo mejor posible. Y tienden a pensar en el futuro bastante, porque en el sistema hay que pensar bastante en el mañana. ¿Qué voy a hacer mañana con mi sistema? ¿Cómo voy a mejorar la tecnología? Y aparte de eso, la vida va a ir bastante bien, creería yo, por lo menos la vida laboral. Bueno, tenemos por acá una pregunta más. Dice Cristian Camilo Ruiz, muchas gracias por compartir esas experiencias, pero mi pregunta quería saber qué tan viable es el framework de Python Django y si es uno de los más usados. De hecho, bueno, esa es con la charla anterior, ¿verdad? Pero nosotros, de hecho, yo no sé si es bueno o no. De hecho, yo usé Django por un tiempo, porque yo pasé por todos los frameworks posibles. Por eso la compañía se llama Bit Framework. Pero lo importante es, vean la charla de regreso. Creo que está grabada, ¿verdad? Creo que Andrés tiene la grabación. Ahí nosotros dimos unos tips para elegir el framework, cómo lo pueden elegir. Yo no puedo juzgar si es bueno o malo, porque es una respuesta personal. Ustedes tienen que pasarlo a estas preguntas que nosotros hicimos. Y contestarse lo más sinceramente posible, porque hay veces que uno es apasionado por la tecnología y lo quiere hacer de esa manera porque sí, cada cual resuelve no el porque problema sea lo dependiendo mejor, de las herramientas no que porque sea tienes. lo que Si me eres resuelve el carpintero, problema. Entonces, quieres dar un martillazo al de eso. Si eres... eso es lo mismo en las empresas de software. Si eres administrador de base de datos, casi siempre tratas de resolver el problema con un trigger, con un query, con algo. Si eres programador, lo tratas de hacer en código. Si eres, dependiendo de, si eres un project manager, trata de convencer al cliente de que eso no es un bug, que es un feature. Entonces, dependiendo de tu herramienta, tú tratas de usarlo. Y hoy en día, decir, lo bueno que es que todas las herramientas están cada vez haciéndose más poderosas. Es decir, que si tus conocimientos son en Python, Python es un lenguaje genial para programación de análisis de datos, para programación web. Es decir, entonces, yo pienso que otra de las herramientas, como ustedes dijeron en su conferencia, en su charla, de acerca de qué framework tú vas a seleccionar, también es bien importante qué conocimientos ya yo tengo actuales. Porque si tengo Python y los tengo bien, no tiene sentido yo tratar de escoger un framework en otro lenguaje, siempre y cuando yo pueda coger y reusar esos conocimientos lo más posible. Y de hecho, siempre contribuir para atrás, porque los frameworks como crecen, como se hacen más poderosos, es con la comunidad, sometiendo nuevos issues, aportando nuevas funcionalidades, entre otras cosas. Mientras más personas los usen, mientras más la comunidad crezca, más va a ser poderoso eso. Entonces, eso siempre es importante, porque si hay algo que tiene que estar claro, no se puede ser exitoso sin la comunidad. Juntos es que podemos triunfar, solos no nunca llegamos a ningún lado. Así es, con un equipo. Exacto. Así es, con un equipo. No hay más comentarios. Muy bien, parece que no hay más comentarios. Ingeniero
Me resta, ingeniero José Javier, ingeniero Andrés Ricardo, agradecerles el nombre de toda esta comunidad que los hemos escuchado tan gratamente en esta mañana, el programa de Ingeniería de Sistemas de acá de nuestro campus Ibagué Espinal de la Universidad Cooperativa, siempre pendientes de poder contar con ustedes, interesante poder diseñar en cualquier otro momento un taller, un curso o alguna cosa que puedan ustedes brindarnos en conjunto y lo podemos ofertar a nuestra comunidad. Esa invitación podría hacerles yo en este momento y no más, pues mi gratitud inmensa. Andrés, gracias por los contactos, siempre he contado contigo y tu apoyo en las cosas aquí que se requieren para nuestro programa y pues un abrazo muy cordial a los asistentes a este evento. La verdad, siempre muchísimas gracias. Espero haber llenado o estar llenando de alguna manera sus expectativas frente a todas estas temáticas que hemos estado tratando. Ya esta es la 9ª charla que hemos desarrollado en estos 3 días. Unas cosas bastante interesantes han pasado por aquí en las conversaciones. Entonces, adelante. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Andrés, gracias a ustedes, la verdad, la voluntad, la entrega, la pasión que indudablemente tenemos todos en nuestro trabajo de una u otra manera, pues eso hace que podamos compartir y que nos alimente pues para hacerlo. Eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Estamos hablando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Por supuesto que Hasta sí. luego. Ingeniero José Javier, muchísimas gracias. Ingeniero José, muchísimas gracias también por toda esta voluntad de ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Se cuidan. Gracias. Hasta luego. Gracias.